Ok, entonces, bueno, esta página la tenía ahorita abierta, lo de ChatGPT. Ya había mencionado la sesión pasada que ChatGPT ya ahorita tiene un nuevo modelo, de hecho, que se llama GPT-4. Ya es como un poco distinto a lo que habíamos utilizado previamente, que de cierta manera es nuevo, o sea, todo es nuevo ahorita, entonces están haciendo pruebas. Se tiene esta parte de GPT-4 que la verdad me parece un poquito más interesante porque muchos lo ponen así como la inteligencia artificial ahora tiene ojos. ¿Por qué ponen eso? Porque ahora ChatGPT, bueno, GPT-4, ahora va a poder utilizar imágenes para poder generar información a partir de eso. Entonces, la verdad, esto de las inteligencias artificiales está dando un salto tremendo ahorita. Está muy están haciendo modificaciones muy avanzadas a las inteligencias artificiales y más a esta de ChatGPT, la verdad muy bueno. Entonces, no vamos a poder usar GPT-4 porque de cierta manera esto es de paga. Para que puedas adquirir o digamos utilizarla tienes que pagar, entonces digo, no vamos a pagar ahorita esto, pero todavía podemos utilizar ChatGPT de forma normal, de manera normal. Entonces, ¿por qué les menciono esto ahorita? Porque justamente parte de lo que empecemos a ver con condicionales en R va a requerir de cierta manera un poco más de escribir códigos complejos. Entonces, siento o pienso que eso podríamos hacerlo de una manera más sencilla utilizando esta inteligencia artificial. Entonces ya lo estaremos viendo, pero se las menciono para que igual la tengamos ahí. Igual con algunos ejercicios que veamos, si nos da tiempo ahorita, lo van a poder ver. Entonces, voy a compartirles aquí la presentación y justamente algo de lo que vimos la sesión pasada fue esto de las condicionales. No sé si esto... A ver, nada más que me ver. Ok, nada más. Aquí está. Ok, muy bien. Entonces, justamente algo de lo que vimos o lo que estábamos viendo en la sesión pasada fue lo de los condicionales. Ya habíamos introducido parte de lo que es un condicional if. Solamente recuerden que un condicional if es una estructura de control. Una estructura de control que nos permite tener un manejo un poquito más sofisticado y más adecuado de nuestros códigos. Es decir, hacia dónde queremos que se ejecuten nuestros códigos. Eso es como tal la manera en que debemos comenzar a pensar con condicionales. Entonces, esto es lo que les decía, solamente recapitulando. Nosotros tenemos una condición y esta condición va a tener dos decisiones, es decir, si es verdadera o si es falsa. Son las únicas dos opciones, son valores lógicos, si se dan cuenta, esos vectores lógicos que vimos. Entonces, a partir de este vector lógico que se tenga en la condición, será el flujo hacia donde se deba de ejecutar nuestro código. En un condicional if, que es en este caso el condicional más sencillo en el lenguaje de programación, el condicional if solamente va a ejecutar un bloque de código si la condición es verdadera. Lo que me refería con la condición simplemente es esta estructura. Esta es la estructura general del condicional if en R. Simplemente se maneja la clave reservada if, una condición entre paréntesis y se manejan estas llaves, una llave de apertura y una llave de cierre. La manera en que está colocada o la manera en que está escrito este código, esta sintaxis del condicional if, es específica del lenguaje de programación R. No puede aplicar como tal esta sintaxis para Python, por ejemplo, porque Python maneja una sintaxis un poquito diferente, pero la lógica es la misma. ¿A qué me refiero? Dentro de esos paréntesis debe de existir una condición a evaluar. Por ejemplo, puede ser algún valor que sea mayor a cierto número, algún valor que sea mayor a 10, que sea menor a 0, un valor que sea igual a 0, que sea igual a -2. Cualquiera de las condiciones que utilicemos o que pongamos ahí va a estar utilizando la mayor parte de los casos operadores relacionales, mayor que, menor igual que, todo ese tipo de operadores que vimos. Incluso puede haber combinaciones con operadores booleanos. Puse un ejemplo de ellos más adelante. Pero entonces, una vez que se tiene esa condición, R la va a evaluar, o bueno, la va a evaluar como tal dentro de esta condicional if. Si esta condición es verdadera, lo que nos va a dar como resultado es que se ejecute lo que está dentro de las llaves. Todo lo que va dentro de las llaves, esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Todo lo que va dentro de las llaves corresponde a los bloques de código, todos los códigos que se van a ejecutar de acuerdo o en relación con alguna condición que se cumpla. Ahora, puede haber excepciones, ya las estaremos viendo. No siempre tiene que ser verdadera. Puede haber casos en que sea falsa, que es lo que vamos a ver hoy.
Pero en este caso sí quiero que tengan en mente y que les quede muy claro que justamente estas llaves se colocan por algo. En el lenguaje R se colocan para saber qué parte del código se debe de ejecutar. Porque podemos tener un código enorme, un script complejo con muchas líneas de código. Pero no queremos que se ejecute todo el script, solamente que queremos que se ejecuten ciertas líneas de código. Entonces las llaves nos permiten justamente tener ese control sobre lo que se ejecuta. Y este código habíamos visto que pueden ser operaciones aritméticas, valores de tipo carácter, estructuras de datos completas como data frames, vectores, etcétera. Una gran cantidad de cosas que se pueden hacer dentro de un código, dentro de un condicional, ¿vale? Entonces, ya nada más recapitulando rápido, algo que les mencionaba es que, y lo voy a poner aquí en la consola, perdón, en el script. Igual, una disculpa porque fíjense que algo que me he dado cuenta es que no tengo los scripts que utilizamos las sesiones pasadas y eso es porque normalmente utilizo computadoras muy diferentes. Entonces aquí estoy utilizando ahorita una computadora completamente distinta, pero el script que les mandé, ese es un script como base que nos puede servir o ayudar para que podamos practicar, el de Gitco. Pero bueno, yo les mencionaba que la sintaxis de un conditional if simplemente es la siguiente, para recapitular. Se debe de escribir la palabra if, y lo que me gusta de RStudio es que simplemente con que yo escriba la palabra if en minúscula, apriete la tecla Tab, se va a autocompletar aquí, con una opción que dice snippet. Entonces yo selecciono esta opción y me va a autocompletar con todos estos parámetros. Bueno, esta sintaxis. Dentro de los paréntesis se tiene la condición que yo les mencionaba, que puede ser alguna evaluación con alguna operación aritmética, por ejemplo. Entonces, les voy a mostrar nada más este ejemplo para poder, digamos, como recapitular. Si yo coloco la palabra verdadero, true, de forma intencional, después, si se dan cuenta, aparece una línea en blanco, ¿no? Un bloque de... Ay, por aquí, perdón. Aparece una línea de código en blanco. Esta línea de código en blanco es justamente la parte donde debo de escribir los códigos. Entonces ahí yo puedo escribir la palabra print, que es una función que me permite mostrar todo en pantalla. Aquí me la autocompleta. Print. Y después voy a colocar, en este caso, perdón, voy a colocar esta operación. Voy a colocar una operación que se llame, por ejemplo, var más 10, ¿no? Que es lo que habíamos visto. Que simplemente es a alguna variable que se llame var, que puede tener algún valor, le va a sumar 10 y eso se va a mostrar en pantalla. Pero solamente le va a sumar el 10 a esa variable si es que la condición es verdadera. Entonces, antes de poder ejecutar eso, tengo que asegurarme de que la variable que vaya a utilizar esté creada en mi ambiente o esté guardada en mi ambiente de RStudio. Entonces, le voy a poner crear una variable llamada var, simplemente así, y le voy a poner el número, por ejemplo, déjenme ver aquí, por ejemplo, 25, ¿no? Voy a poner 25. Lo ejecuto, control enter, y voy a ejecutar ahora sí todo el conditional if. Lo ejecuto y ven que lo que va a aparecer es el resultado de haber sumado 25 más 10. Es lo que se muestra. Yo puedo poner otro bloque de código. Por ejemplo, ahora pongo var menos 10. Ejecuto de nuevo esta línea de código, todo este bloque, y ahora se van a mostrar dos resultados, 35 y 15. Resultado de sumarle 10 y restarle 10 al número 25. Y puedo colocar tantos bloques de código como yo quiera, tantas líneas de código como yo quiera, dependiendo del problema que quiera resolver, ¿no? Eso va a depender de eso. ¿Qué es lo que quiero que mi código, que haga mi código? ¿Qué es lo que quiero que ejecute y qué quiero que no ejecute como tal? Entonces simplemente era esa parte. Grupos de operaciones, ¿no? Son los que se pueden hacer. Lo mismo puede aplicar para alguna condición más específica. Yo lo que les decía es que dentro de esa condicional deben de existir valores lógicos. Pueden ser falsos y pueden ser verdaderos. Pero lo que va a depender de si es falso o verdadero, simplemente va a estar relacionado con la condición que vayamos a evaluar, con el operador relacional que vayamos a utilizar. Por ejemplo, voy a poner evaluar un valor mayor a 25, por ejemplo. Vuelvo a escribir if, vuelvo a presionar tab, me autocompleta esto, y dentro de esa condición voy a escribir var igual a 25. Yo sé que la variable var tiene el valor de 25, a propósito se lo estoy poniendo, pero lo que quiero que vean es que lo que estoy escribiendo dentro de esos paréntesis es un operador relacional de igualdad que está evaluando la variable var y el valor 25, dos valores. Lo que voy a obtener como resultado si selecciono nada más este código y lo ejecuto es un valor de verdadero. Estoy obteniendo o estoy generando valores lógicos
de forma implícita, no de forma explícita como acá. No lo estoy colocando de forma intencional, los coloco a partir de condicionales, de códigos, ¿vale? Entonces, una vez que escribo esa condición, que yo sé que va a evaluar la igualdad entre un valor que es el 25, yo puedo poner la función print de nuevo, la selecciono, se autocompleta, y puedo colocar, por ejemplo aquí, el valor es 24, entre comillas. En este caso, el valor es 25. ¿Qué es lo que el tipo lógico? Estructuras de datos, puedo poner lo que yo quiera. Ok. Creo que se trabó el audio. Sí, creo que tanto la imagen como el audio, porque tampoco me deja ver nada. Ay, creo que me sacó y no me di cuenta. Ok, ok. Mm, ¿Desde dónde se quedaron? ¿Vieron lo de...? A ver, estaba recapitulando nada más. Una disculpa. Aquí, bueno, voy a iniciar desde aquí porque justamente aquí es donde habíamos... Ah, se quedó donde estabas corriendo el último argumento en RStudio. Este valor, el del valor es Ajá, 25. Ah, ok. sí, se quedó en run y ya. Ah, ok, vale, vale. Ok, entonces, bueno, sí, no se perdió mucho. Bien, entonces justamente algo que les mencionaba era esto, ¿no? Que podemos generar colocar diferentes bloques de código, valores numéricos, puedo colocar cadenas, grupos de cadenas, y la única limitante será si la condición es verdadera o no. Esto solamente para el condicional if. Entonces, como recapitulación de esto y de lo que habíamos visto en la sesión pasada, el condicional if va a ejecutar un bloque de código solamente si la condición es verdadera. Solamente lo va a ejecutar si esta condición se cumple. Es decir, si tiene el valor lógico de true. ¿Qué pasa en el caso de que sea falso? En el caso de que sea falso, podemos aplicar otro tipo de sintaxis, algo que se llama condicional if-else. Entonces, justamente lo que voy a ver es eso. Bueno, esto lo vimos la sesión pasada, es lo que les mencionaba. Les mencionaba que si el condicional if no se cumple la condición, nos da un valor de falso, el código no se va a ejecutar, no se ejecuta para nada. Entonces, nada más para muestra, si yo escribo de nuevo la palabra if, la autocompleto con tab, y escribo var igual a 26, yo sé que var vale 25, voy a escribir 26, voy a ejecutar o voy a seleccionar nada más lo que está dentro de los paréntesis, lo ejecuto y me va a dar el valor de falso, ¿no? De forma implícita. Entonces voy a poner lo mismo, print, el valor es 25, ¿no? Lo voy a seleccionar y lo voy a ejecutar. Y cuando lo ejecuto en la consola, no me va a dar ningún resultado. ¿Por qué? Porque dentro de esos paréntesis, el valor lógico es falso. Y entonces no se va a ejecutar nada. Esto aplica en este caso. Entonces, algo que les quiero mostrar ahorita, que nos va a servir bastante, es una función que lo utilizamos de forma conjunta con los condicionales. Aplica para cualquier tipo de condicional, para cualquier tipo de estructura de control. Incluso esta función o este tipo de funciones puede aplicar para otros lenguajes de programación, solamente que no se llama como aquí. ¿Cuál es la función de la cual les estoy hablando? Se llama paste. Es como copy-paste, lo mismo, pegar. ¿Pero qué quiere decir esto? No, y esto lo voy a hacer un poquito como en relación al curso de Python. En Python se pueden concatenar cadenas, se pueden concatenar listas, se pueden concatenar objetos simplemente con el operador de suma. En R funciona de otra manera distinta. En R podemos concatenar cadenas o podemos concatenar valores con una función que se llama paste. Entonces, esta función de paste funciona de la siguiente forma. Les voy a mostrar nada más en la consola. Yo les decía que en R hay una gran cantidad de funciones. Una de ellas es paste. Simplemente escribo en la consola paste, escribo paste, autocompleto con los paréntesis. ¿Y qué es lo que me genera? Bueno, dentro de esos paréntesis debo de escribir cadenas o valores.
Vamos a enfocarnos en cadenas ahorita. Voy a escribir una cadena, un nombre. Voy a escribir mi nombre es, voy a ejecutarlo, nada más para que vean qué pasa. No va a pasar nada, es como si hubiera escrito sin la función paste, mi nombre es, nada más. Pero la gran ventaja de esto es que dentro de esta función puedo escribir diferentes grupos de cadenas y las va a juntar. A eso se le llama concatenar cadenas. Entonces, es más, aquí aprovecho para darles un tip que no les he dado. En la consola, si ustedes colocan su cursor en la consola, un paréntesis nada más era, si colocan su cursor en la consola y presionan la tecla de la flechita hacia arriba, van a poder moverse para ver todos los códigos que han ejecutado en esa sesión. Entonces, de cierta manera sirve para tener un control sobre lo que han ejecutado y para que no pierdan un código también, en caso de que no lo hayan escrito. Pero se los mencionaba como algo práctico. Bien, cerrando ese paréntesis. Voy a dar flechita hacia arriba para que se escriba otra vez mi función de paste. Y yo ya tengo entonces esto. Mi nombre es. ¿Cómo puedo concatenar una cadena? Pues simplemente separo por una coma, coloco otros paréntesis y voy a escribir ahora mi nombre, ¿no? Mi nombre es César, coma, y tengo 24. Es más, puedo hacer esto bien. Y tengo 24 años. Lo voy a escribir ahorita así. Voy a ejecutar esto y lo que estoy haciendo es colocar 3 diferentes cadenas. Mi nombre, mi edad y una primer parte y dice mi nombre es. Lo ejecuto y lo que va a pasar es que se va a generar una cadena enorme. Esto de concatenar se refiere a que genere una sola cadena. ¿Por qué? Porque ahora todo aparece encerrado entre comillas. Ya no son comillas individuales para cada elemento, sino que son unas comillas dobles para todo el elemento, para todos los valores. Y de esta manera, utilizando paste, puedo concatenar estas cadenas. Puedo utilizar variantes de paste y esas se las voy a mostrar acá. Función paste. Función paste. ¿Cómo puedo utilizar la función paste para colocar cadenas y números? Bueno, yo escribo la palabra paste, la función, los paréntesis, y voy a escribir mi edad es, voy a escribir 2 puntos, voy a escribir después de esos 2 puntos una coma, bueno, después de las comillas, y voy a escribir, por ejemplo, la variable var. Voy a escribir una variable. No estoy escribiendo un número como tal de forma explícita. Estoy escribiendo mi variable. ¿Qué valor tiene mi variable? 25. Bueno, yo tengo 24 años, ¿no? Voy a ejecutarlo nada más. Se muestre. Entonces, yo escribo una cadena y una variable, que es numérica. Cuando lo ejecuto, lo que se va a mostrar es esto. Mi edad es 24. Y yo la puedo seguir completando. Puedo escribir otra coma después de la variable, por ejemplo, escribo otra vez comillas y voy a colocar años para que se complete de forma, bueno, se vea mejor este código, este output. Lo ejecuto y ahora me va a decir mi edad es 24 años. Entonces vean que haciendo diferentes combinaciones entre valores de tipo carácter, puedo utilizar valores lógicos, valores numéricos, variables, diferentes cosas las puedo utilizar dentro de la función paste y esto lo que va a permitir es generar una cadena enorme. Eso se le llama concatenar todos los elementos en una cadena, ¿vale? Entonces, ¿cómo la voy a utilizar acá? Es lo que les quería, bueno, les quería mostrar ese ejemplo, de hecho, con cadenas. Esto solamente es una frase que encontré en un libro que se llama Atomic Habits, muy recomendado, la verdad, porque te enseña acerca de los hábitos, ¿no? Pero bueno, la frase que encontré ahí es esta que dice, si quieres dominar un hábito, la clave es empezar con la repetición del mismo, no con la perfección. Entonces, les quería mostrar solamente eso, porque lo que podemos hacer es cortar esa frase en diferentes cadenas y guardarlas en diferentes variables. Entonces, vamos a hacerlo para que vean que puedo utilizar una combinación o combinaciones distintas de la función paste. Entonces, voy a poner crear 3 variables. Si voy muy rápido me dicen, porque siento que a veces voy muy rápido y como que me salto de un lado a otro, pero si no me lo dicen. ¿Vas Entonces, bien? ¿sí? ¿Todo bien? Sí. Ok, Sí, está bien. ok, vale, vale. Entonces voy a crear 3 variables que se llame una str1. Voy a asignar a esto de asignación. Voy a asignar una cadena que se llame, si quieres dominar un hábito, nada más así. Le voy a poner, por ejemplo, esta comilla sencilla de apertura. Si quieres dominar un hábito, voy a irme a generar abajo otra cadena, la voy a guardar en str2. Voy a escribir ahora, la clave es empezar con la repetición del mismo, un poquito más largo. La clave es empezar con la repetición del mismo.
así. Y luego voy a generar otra cadena, str3. Y voy a escribir no con la perfección, ¿no? Y voy a cerrar la comilla sencilla, la que puse. Entonces, no con la perfección. Y cierro. Entonces, tengo estas tres cadenas. De todas maneras, se las paso aquí en el chat para que las tengan completas. Ahí están. Y esas tres cadenas las voy a ejecutar una por una. Control Enter, Control Enter, Control Enter, Control Enter. Ya se guardó en mi ambiente. Y ahora lo que voy a hacer es usar, o más bien concatenar, las variables str1, str2 y str3. Voy a usar la función paste, coloco los paréntesis y simplemente debo de escribir las variables str1, str2 y str3. Ahí, str3. Y listo. Esto que estoy haciendo es una buena práctica de escritura de scripts. ¿A qué me refiero? Guardar diferentes elementos en una variable que sean, por ejemplo, muy largos para generar códigos más pequeños. Porque yo simplemente pude haber escrito todo esto aquí sin necesidad de guardarlo en variables, pero todo lo que me genera es un código complejo. Entonces lo mejor es guardarlo en diferentes variables y luego esas variables utilizarlas, ya con la función en este caso en específico con paste. Entonces, una vez que tengo estas variables, ejecuto paste y lo que se va a mostrar aquí es esto. Si quieres dominar un hábito, la clave es empezar, bueno, aquí se puso mal, era con la repetición del mismo, no con la perfección. Y faltaban comas, ¿no? Las podemos agregar incluso, coloco una coma ahí, vuelvo a ejecutar si quiero, vuelvo a ejecutar la función y ahora sí ya está la coma aquí y ahora sí va a tener congruencia, ¿no? Entonces vean que eso lo que me permite paste es generar una cadena más grande, más bien concatenar diferentes elementos. Para eso lo utilizamos, ¿vale? Entonces simplemente les quería mostrar ese ejemplo con esa... esperen, acá está. Les quería mostrar ese ejemplo con esa frase, para que vean cómo se utiliza de forma correcta en un script diferentes variables en combinación con la función paste. Ahora, esto es lo que yo les mostraba. Al final obtenemos este output, ¿no? Aquí faltaron las comas, como les decía, nada más, me faltó, pero debe de obtenerse toda una cadena completa. Ah, y vean, justamente algo interesante que se me pasó, justamente por eso puse esto. Para concatenar cadenas, si ustedes recuerdan, yo les mencionaba una función que sirve para generar vectores, la función C, que justamente tiene la C por la palabra concatenar, concatenate, ¿no? En inglés. Entonces, puedo utilizar la función C para concatenar las mismas cadenas o puedo utilizar la función paste. Da igual. Bueno, casi igual, de la misma manera, solamente que en este caso paste me permite generar la cadena más grande y combinar diferentes elementos. Si utilizamos en este caso C, lo que recuerdan es que, o bueno, si lo recuerdan es que nos generaba una ecuación implícita, ¿no? Que empezaba como a transformar datos de un objeto de un tipo a otro. Pero lo podemos usar igual con C, para eso funciona. Y esto es el otro ejemplo con paste, ¿vale? Y debemos obtener el mismo resultado, solamente debemos hacer modificaciones a las cadenas para obtener ese resultado similar. Muy bien, entonces, con la función paste, la manera en que lo utilizamos en un código, en un condicional if, para que sea más entendible justamente nuestro script, es de la siguiente forma. Voy a utilizar la misma sintaxis de if y voy a evaluar un valor que sea par. Algo que les mencionaba en la sesión pasada es que para evaluar un valor que sea par o impar, depende de si el residuo que da la división entre 2 es 0 o diferente a 0, de este número en específico. Entonces yo les mostraba y les enseñaba este nuevo operador que se llama reminder, que son dos símbolos de porcentaje. Que por ejemplo, si yo hago la división de 8 entre 2, eso me da 4. Esto es como una división, pero lo que hace R es evaluar no el resultado de la división, sino el residuo de esa división. Entonces, en este caso, el resultado es 0 porque no obtengo ningún valor como residuo. Entonces, lo mismo aplica para lo demás. Si yo quiero evaluar un valor que sea par, tengo que determinar si el residuo es 0 y si es impar, tengo que determinar si es diferente de 0. Entonces, lo voy a utilizar paste acá de esta manera. Voy a generar una nueva variable que se llame num. Ustedes le pueden poner de cualquier nombre, no necesariamente num. Voy a generar una variable que se llame num, voy a utilizar el operador de reminder, de residuo, entre 2, y esto lo voy a igualar a 0 con el operador de igualdad lógica,
¿vale? Esta es la igualdad lógica en R. Aquí yo debería obtener falso o verdadero. Vamos a ver. Entonces, voy a crear una variable, una nueva variable llamada num. Voy a dar enter y voy a escribir num, voy a escribir operador de asignación y voy a escribir el número 80, por ejemplo, ¿no? Se me acabó el core, un 80. Voy a dar control enter para guardarlo en mi ambiente de RStudio y ahora sí voy a utilizar condicional if para evaluar variable num. Voy a poner variable num. Escribo if, presiono tab, selecciono esta opción y lo que voy a escribir en la condición es simplemente num, operador o doble de porcentaje, escribo el 2 y escribo la igualdad a 0. Lo igualo a 0. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Voy a ejecutarlo en la consola. Simplemente estoy ejecutando num con el operador de residuo entre 2, lo ejecuto y eso me da 0. Y cuando yo igualo esto que está escrito en código, que al final de cuentas es un 0, en este caso, cuando yo lo igualo a 0, pues evidentemente eso tiene que ser un valor lógico. Entonces escribo 0, escribo la igualdad, escribo 0, es como si estuviera escribiendo esto, pero dentro de los paréntesis y en forma de código. Lo ejecuto y lo que me da es verdadero. Entonces lo que tenemos aquí de forma implícita es un valor lógico de verdadero, solamente que estoy combinando dos cosas, un operador aritmético y un operador relacional. Todo eso lo pueden hacer. Pueden hacer diferentes combinaciones de operadores dentro de una condición sin ningún problema, no hay una limitante. Solamente asegúrense siempre, 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 siempre que lo que obtengan dentro de este paréntesis sea un valor lógico, falso o verdadero. Cualquiera de esas dos opciones, siempre, ¿vale? Los pueden combinar como ustedes deseen. Entonces, ya que tengo esto, ya que sé que mi variable num tiene el valor 80, ya sé que la puedo dividir entre 2, eso me da un residuo, y ese residuo lo voy a igualar para ver si es igual a 0. El hecho de igualarlo a 0 me permite determinar matemáticamente nada más si corresponde un valor par o un número impar. Entonces, voy a escribir aquí este código, la función print, dentro de la función print una cadena que diga es un número par, en caso de que se cumpla, lo voy a escribir, es un número par. Voy a ejecutarlo nada más para que vean que se debe de ejecutar porque el 80 debe de ser un número par. Entonces aquí está, me muestra, es un número par. Voy a posicionarme después en esa función print, bueno, al final del paréntesis de la función print. Voy a dar enter y voy a escribir print, el valor es, dos puntos, coma, y voy a escribir, esperen, era num. Si yo ejecuto esto ahorita, me va a generar un error. Bueno, me podría generar un error. Vamos a ver. Lo ejecuto y me genera un error. ¿Por qué? Porque me está diciendo que los argumentos de impresión o los dígitos de impresión, en este caso el 80, son erróneos. O bueno, más bien la sintaxis no es adecuada. ¿Por qué? Porque print, la función print, no puede ejecutar o no puede como tal mostrar dos cosas a la vez. Una cadena separada por una coma y una variable. ¿Cómo puedo evitar eso? ¿Cómo puedo hacer que se muestren los dos valores en pantalla? Encierro todo eso en paréntesis, lo que está dentro, lo encierro entre paréntesis, es decir, pongo dobles paréntesis, y después del primer paréntesis de la función print, voy a escribir la palabra paste, la función que vimos anteriormente. Esto lo que me permite es combinar diferentes elementos en una misma función print. Así es como lo usamos en el lenguaje R con condicionales if. Entonces, ¿qué voy a obtener como resultado? Cuando yo lo ejecute, voy a mostrar, es un número par, pero además también me va a decir el valor es 80. ¿Por qué quiero que me diga el valor es 80? Bueno, porque tal vez mi variable num puede cambiar a lo largo de mi script. ¿Qué tal si ahora en vez de que sea 80, la borro y ahora decido que sea 24? Ejecuto esto, la variable num, selecciono mi código, lo ejecuto y ahora me va a mostrar el valor 24 y no 80. Eso es una manera práctica de poder ejecutar condicionales o bloques de código en un condicional if. Vean que todo esto ya va tomando diferente forma, ya va tomando una forma más aplicativa.
ya va tomando una forma como tal un poco más coherente. No solamente estamos viendo elementos aislados, estamos viendo elementos aplicados ya, en este caso, en un valor, perdón, en un problema un poco más real. Por ejemplo, alguien que quiera saber los números par o los números impares de una serie de números, lo podemos hacer. Eso va a depender de diferentes, otro tipo de condicionales que las vamos a ver, pero en este caso podemos usarlo de manera sencilla nada más para mostrar si un valor es par y cuál es su valor. Y listo. Entonces, si yo llegara a colocar el número 1, por ejemplo, que es un impar, ejecuto este código, esta variable, perdón, ejecuto este bloque de código de nuevo y no me va a mostrar ahora nada, ya lo ejecuté. No me muestra nada porque en este caso la condición que está aquí, cuando yo la selecciono y le doy un run, tiene un falso. Y yo lo que les decía es que si ustedes llegan a tener, en este caso, un valor lógico de falso en la condición, no se va a ejecutar nada. Automáticamente R ni siquiera va a leer como tal el código, simplemente se va a salir. R ni siquiera lo lee, porque eso sería como de cierta manera perder memoria, ¿no? Estaríamos ocupando memoria de nuestra computadora. Entonces R simplemente lo que hace es, mi condición es falso, pues me salgo del código, me salgo de toda la condicional y no ejecuto nada, ni siquiera lo evalúo, porque si se dan cuenta, no me da ningún resultado. Acá arriba, no me da nada, ¿vale? No lo hace. Entonces, así es como funciona la condicional if en R. Muy bien, solamente esto, ya para pasar a unos ejercicios que quiero que me gustaría que hicieran. Alguno de ellos, nada más intenten hacer uno de ellos ahorita y nos vemos en la sesión. Pero bueno, una última función que quiero mostrarles. Estas funciones las estoy mostrando porque son funciones que se utilizan bastante en las condicionales y sé que les van a ser muy útiles después porque les permiten tener un control más adecuado de sus códigos. ¿A qué otra función me refiero? Una función similar a paste, solamente que esta función se llama paste 0, tiene un 0 adelante. Me voy a ir a la consola para que la vean. Si yo escribo la palabra paste, vean que me salen dos opciones, paste y paste 0. La función de paste simplemente me sirve para concatenar cadenas, pero la función de paste, perdón, para concatenar elementos. Bueno, aquí dice cadenas, ¿no? Pero la función paste0 también me sirve para concatenar cadenas. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué diferencia me da una con la otra? Bueno, les voy a mostrar el mismo ejemplo que vimos con lo que estaba aquí, con estas cadenas. Ya tengo mis cadenas o mis variables guardadas, ¿no? str1, 2 y 3. Las voy a utilizar o las voy a reciclar más adelante en mi código, acá abajito, pero con la función paste0. Entonces, voy a escribir función paste0 y voy a escribir lo siguiente. La función paste, selecciono paste0 y voy a escribir lo mismo, str1, str2, str3. Aquí es una coma, str3. Selecciono este código, nada más para que vean qué es lo que estoy ejecutando. Le doy un run y lo que se va a mostrar aquí, a ver, creo que aquí no funcionó. Sí, sí funcionó, sí funcionó. Vean lo que está pasando. Parece que obtenemos el mismo resultado, pero no. Voy a ejecutarlo de arriba. Vamos a compararlos. ¿Cuál es la diferencia entre paste0 y paste? Paste lo que genera es que entre cada elemento que coloque en la función, lo va a separar con un espacio en blanco. La cadena str1, por ejemplo, voy a darle acá, corresponde a si quieres dominar un hábito, y ahí termina. La última empieza con no con la perfección, ¿no? Hay que tener esto nada más para que vean. ¿Por qué les estoy mostrando esto? Porque lo que quiero que vean es, si quieres dominar un hábito, que era la primera frase, después la clave es empezar, hay un espacio entre hábito y la palabra la. Este espacio no lo generamos nosotros, lo generó la función paste. Con la función paste0, lo que hace es que entre la palabra hábito y la palabra la, no hay ningún espacio en blanco. Lo deja como tal junto, no lo separa, los junta. La función paste0 entonces colapsa las cadenas, se le dice así, colapsa las cadenas para que no deje espacios. Todos los espacios que aparecen aquí son espacios que vienen por default en la cadena o en las variables que escribimos. Entonces, vamos a poner lo siguiente para que quede más claro. Voy a escribir acá, voy a comparar función paste
y paste 0, ¿vale? Voy a dar enter para moverme abajo y voy a escribir números. Voy a escribir paste 1, 2, 3, 4 y 5. Voy a darle control enter y vean que lo que me generó es una cadena, porque está encerrado entre comillas, de números. 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Y vienen espacios entre ellos. Si yo ejecuto eso mismo, esperen, es que me estoy moviendo entre códigos. Ahí está. Si yo ejecuto eso mismo, pero con la función paste 0, escribo otra vez 1, 2, 3, 4 y 5 y lo ejecuto. Control Enter. Vean que lo que muestra ahora son todos los números, pero colapsados, juntos, sin ningún espacio en blanco. Eso es lo que hace paste 0. Entonces, paste 0 también me va a funcionar para diferentes cosas más específicas. En el caso de que quiero que se muestre un mensaje en la consola, en el caso en que quiero que se genere, no sé, que analice alguna secuencia de letras y quiero que todas aparezcan juntas, que aparezcan separadas, van a ser muy útiles. Y son muy útiles estas dos funciones en los condicionales lógicos. En todos estos tipos de estructuras de control son muy, pero muy útiles, ¿vale? Muy bien. No sé si hay alguna duda hasta aquí con estas funciones y con lo anterior de las condicionales, o todo bien. Todo bien. También para mí todo bien, gracias. Ok, vale. Ok, vamos a pasar entonces a lo siguiente. Lo siguiente que quiero mostrarles, bueno, ya vimos estas funciones, ¿no? Y de hecho, esto que les mostraba de que se puede mostrar el número, aplica igual para la función paste 0. Aplica exactamente lo mismo, la podemos usar igual. Solamente tengan en cuenta que paste lo que hace es separarlos y paste 0 los colapsa. Aunque vean que de cierta manera la función paste tiene algunos argumentos. Voy a poner argumentos de paste, ¿vale? Lo voy a escribir aquí. Voy a escribir paste, selecciono esto, paste. Voy a poner, por ejemplo, el número 1, 2, 3, 4 y 5 de nuevo. Paréntesis. Y después del 5 voy a escribir otra coma. Y voy a escribir, voy a presionar la tecla Tab. Y vean que me van a aparecer 4 argumentos, los que están en morado. Algo que me dice recycle, sep y collapse. ¿Qué quiere decir esto? Lo que me quiere decir esto es que yo puedo seleccionar un separador o digamos una cadena, un símbolo que me permita separar los elementos de mi vector o de mis números. O puedo utilizar algo para que los colapse, para que los junte. Vamos a ver el de sep. Solamente algo importante, antes de que se me pase. Yo estoy escribiendo ya todos estos números como normal, como separados por coma, pero lo que quiero es que esto se encierre entre paréntesis. Eso me faltó. Tengo que encerrarlos entre paréntesis hasta el 5 y tengo que escribir la letra C para decirle a R que eso es un vector, ¿no? Nada más. Entonces ya tengo esos elementos. Esperen, creo que sí era ese. Tal vez lo estoy viendo mal, a ver, déjenme ver. Y voy a escribir después del separador del argumento C, el símbolo de igual, 2 comillas, y voy a escribir, por ejemplo, una línea, ¿no? Un guión. Ejecuto este código. Sí, no era con la C, es que lo estaba confundiendo con otra función. Una disculpa. Están así bien, están escritos así bien, no hay ningún problema. A ver. Entonces, cuando yo ejecuto esto, vean que lo que pasa es que ahora la separación no es un espacio en blanco, sino que ahora el separador es un guión. Puedo cambiar ese guión, por ejemplo, por 2 guiones. Ejecuto esto y ahora se muestran 2 guiones. Puedo cambiarlo por, no sé, algún símbolo, un símbolo de, digamos, de cierre de pregunta. Ejecuto esto y ahora se va a mostrar un símbolo de pregunta entre los números o entre los elementos. Y de esa manera puedo utilizarlo de diferentes formas. Colocar un backslash, ejecuto y ahora se ve un backslash. Por ejemplo, esto me podría servir para generar fechas, ¿no? Una fecha con un backslash. Entonces, de esa manera puedo utilizar paste también. Y la parte de collapse con paste, teniendo igual 1, 2, 3, 4 y 5, escribo collapse y escribo, por ejemplo, un guión. Vamos a ver. Escribo el guión, ejecuto, y lo que pasa aquí como tal es que no me está generando nada. A ver, nada más déjenme ver. Voy a escribir esto vacío. Ah, es que creo que esto aplica para lo que les decía, encerrarlo entre paréntesis y colocar la C de concatenar. Vean.
Vean, así funciona. Son dos formas, utilizando el argumento set y utilizando el argumento collapse. Solamente que si utilizan el argumento collapse, tienen que utilizar estos elementos encerrados con la función concatenar. Y si utilizan set, no tienen que utilizar la función de concatenar, simplemente lo separan por comas. Son dos formas de utilizar. Todo esto ya con la práctica va a salir y se van a dar cuenta que utilizar una u otra va a depender igual de los datos, de cómo estén organizados los datos. Porque, bueno, se los menciono como paréntesis. En muchas ocasiones, cuando estamos trabajando con datos en R, a veces no vamos a tener control de los mismos. Es decir, vamos a obtener resultados nada más, diferentes outputs. Pero esos outputs, digamos que sean valores numéricos, una secuencia de valores numéricos representen la distancia de un punto A a un punto B, ¿no? Por ejemplo, diferentes puntos, y los queramos evaluar, queramos sacar un promedio. Entonces, muchos de esos datos van a venir de diferentes funciones, de un tratamiento previo de los datos. No vamos a tener control sobre ellos. Entonces, a veces los resultados de los datos o los valores numéricos, lógicos o de tipo carácter, van a salir de una forma u otra. Van a salir tal vez como un vector, van a salir como un data frame, van a salir como una matriz. Va a depender de las funciones que estemos utilizando y del tratamiento de los datos que les hayamos hecho. Y de esa manera puedo seleccionar yo, por ejemplo, alguna función en específico para analizar vectores, para analizar data frames, para analizar matrices, para analizar vectores numéricos, dependiendo de la forma en que obtengamos nuestros datos. Pero en muchas ocasiones no vamos a tener control sobre ellos. Eso sí es algo que sí quiero mencionarles, porque a veces se piensa que los datos simplemente los creamos y ya, pero no es tan fácil. La gran mayoría de datos con los que yo trabajo provienen de datos experimentales. Datos de, por ejemplo, algún lector de placas, datos de, digamos, análisis de secuencias de RNA, análisis que vengan de tal vez, no sé, PCRs, estos de reacciones en cadena de la polimerasa, diferentes experimentos, pues. La mayoría de ellos ya vienen por default, ¿no? De esos experimentos. Lo único que debemos aprender nosotras es saber cómo procesar esos datos. Eso es lo gran relevante hoy en día. Una persona que sepa cómo procesar los datos tiene una gran influencia en, no sé, un laboratorio, en la industria, en diferentes áreas donde los datos sean una herramienta muy importante. Porque no cualquier persona lo sabe procesar, eso sí se los digo. Por experiencia, no he conocido muchas personas que sepan procesar los datos. Somos personas muy específicas los que sabemos. Y eso en realidad te vuelve una herramienta, no nos hace herramientas, nos vuelve personas muy importantes en un área en específico. Entonces, por eso les digo, aprendan esto como tal. Una vez que lo aprendan y lo dominen, se van a dar cuenta que en muchos lugares van a poder encajar, van a poder entrar sin ningún problema. En el área farmacéutica, en el área de, por ejemplo, un hospital, en un laboratorio de investigación, en Novartis, por ejemplo, una empresa que ya utiliza lenguajes de programación como R, en cualquier lugar donde utilicen datos, van a ser muy útiles estas herramientas de programación. Es más, ya para terminar este paréntesis, el curso de Python que les va a dar mi amigo, él se llama David. Todavía no se los presento, al ratito lo meto al grupo y les pongo una breve presentación de él. Pero David es bioinformático, él sí es bioinformático puro, él sí sabe de Python, R, Bash, SQL, PER, muchos lenguajes de programación que él maneja. Él es como mi mentor, él me enseñó mucho a mí. Y él es bioinformático y él está trabajando en un hospital, en un instituto, pues, en un instituto allá en Cuernavaca. Entonces, ese instituto genera muchos datos de poblaciones, de análisis, creo que de secuencias de RNA, o bueno, creo que era DNA, no me acuerdo qué manejaba, pero él como sabe procesarlos, pues él me dice que, por ejemplo, datos que vienen de una sola muestra, que son muchos, millones, él los puede procesar, ¿qué? ¿Unos 2 días, 3 días? Y ya por eso le pagan re bien. Solo como un spoiler de su sueldo, le pagan 36,000 mensuales, solamente por procesar datos que él bien me dijo una vez, esto yo lo puedo hacer en 3 días. Pero yo les digo, lo hago en una semana, simplemente para tener tiempo adecuado de poder ver si hay errores o eso en los códigos. Pero en 3 días lo puede hacer.
y si están pagando 36,000 pesos mensuales. Entonces, los sueldos, sabiendo lenguajes de programación, son altos. Eso sí lo he estado viendo y últimamente han solicitado más personas. Pero bueno, ya no les doy más paréntesis largos. Continuamos con la sesión. Bien, la otra parte de la sesión que quiero que hagamos es unos cuantos ejercicios. No quiero que los hagamos todos. Simplemente me gustaría que ustedes puedan practicar con lo que hemos visto, con la condicional if. Ahorita nada más va a ser con condicional if. Y son 3 ejercicios. El primer ejercicio dice que escribamos un código que le pregunte, por ejemplo, a alguien su edad. Y si su edad es mayor a 18, que muestre la frase, eres un adulto. Ahí entonces ya viene un problema que de cierta manera, para poder resolverlos, tenemos que comenzar a pensar en, vamos a decirlo, en código, ¿no? ¿A qué me refiero con pensar en código? Que cuando ustedes vean un problema en específico, tienen primero que pensar si ese problema se puede resolver con un código de programación. Muchos o la gran mayoría se van a poder resolver, de eso estoy seguro. Ahorita los 3 que lo estoy poniendo se pueden resolver con un código. Pero eso es lo primero que debemos de pensar. ¿Lo puedo resolver con un código? Y aquí es donde empezamos a trabajar el pensamiento lógico. Porque el pensamiento lógico lo que requiere no solamente es saber si algo lo puedo resolver con un código, sino que las herramientas que tengo me permiten resolver este problema. Es decir, yo hasta ahorita les he dado nada más lo que es un conditional if. ¿Estos problemas se pueden resolver con un conditional if? ¿O necesito algo más que no conozco? Y ahí es donde empieza un poquito más de forma lógica a pensar cómo puedo resolver ese problema con lo que tengo, nada más con lo que tengo. Entonces lo demás ya simplemente es práctica y de cierta manera algo que le llaman una habilidad de resolver problemas, que eso con la práctica se va fomentando más y se va adquiriendo, se va como tal potenciando la manera en que vemos los problemas. Entonces, el primer problema es ese que les digo, ¿no? Que si la edad de alguien es mayor a 18, era mayor igual a 18, que muestre eres un adulto. El segundo problema es escribir un código que genere un valor aleatorio. Esto lo voy a resolver yo porque esto sí no les mostré una función que genere esto. Era generar un valor aleatorio entre el 1 y el 5 y que luego se intente adivinar el número. Y si el número coincide con el que está en un condicional, que muestre la frase ganaste. Es un poquito más complejo, pero vean que aquí con la herramienta que yo les mostré, todavía no podemos generar un valor aleatorio. Es lo que les decía, hay que tener en mente, las herramientas que tengo, ¿me permiten resolver el problema? ¿Sí o no? ¿O cómo puedo resolverlo con lo que sé? Y el tercero es, genera un código para checar si un número es un valor impar y que se muestre en la frase es un número impar y que este número se muestre en pantalla. Entonces, lo que yo les mostré anterior era el número par. Ahora quiero que lo hagan con un impar, nada más. Entonces, aquí solamente tenemos o el número 1 o el número 3. Elijan alguno de ellos, intenten resolverlo. Les doy unos minutitos, 3, 5 minutos nada más. Digo, esto requiere práctica, claro, pero por cuestiones del tiempo de la sesión, nada más ese tiempo para que podamos practicar. Si tienen alguna duda, pregunta, voy a estar aquí para que me la hagan saber, ¿vale? ¿Están todos de acuerdo? ¿Están bien con esto? ¿Quieren Sí, intentarlo? está bien. Gracias, sí. Ok, vale. Voy a mutearme tantito y cualquier pregunta, duda que tengan, me la pueden hacer.
¿Listo? Ok. ¿Qué problema eligieron? El 1, el 3. Hice el 1 y el 3. Ah, ¿en serio? Ok. Vale, vale. También yo hice los dos. Ok, vale. ¿Y si le salió todo bien? Sí. Ok, Sí, también. Gracias. perfecto. Entonces, vean, ahorita estos ejercicios son como tal, no tan largos, em, porque de cierta manera ahorita estamos utilizando el condicional if. Ay, esperen, déjenme ocultar otra vez esto. El condicional if. Entonces, esto como tal se los quería mostrar porque es una forma ya aplicativa de poder utilizar los condicionales. El hecho de, por ejemplo, digamos, este primer ejercicio, ¿no? Imagínense que están en un lugar específico, ¿no? Digamos, el INE, se me ocurre. O en alguna otra empresa, ¿no? Otro sitio. Y es muy importante que las personas sean mayores de edad, ¿no? Eres un adulto. Entonces, se puede escribir un código para después pasarlo a alguna aplicación o algún software específico y con base en lo que ustedes hicieron, digamos, cómo resolvieron ese problema, les va a dar en pantalla en ese software la palabra eres un adulto o se va a ejecutar de cierta manera un control o digamos un código específico del software para que genere toda la información necesaria de la persona, etcétera, ¿no? Entonces, vean que esto no solamente son problemas aislados, sino que los podemos aplicar a algo más grande. Son cosas o son partes o fragmentos de algo más grande como tal. Entonces, todo tiene aplicación. La parte de aquí del valor impar o par es como de cierta forma un ejercicio común entre diferentes lenguajes de programación, simplemente para poder conocer un poco más de la estructura de control que es el if. Esta parte de aquí del 2, igual de cierta manera es generar un valor aleatorio entre el 1 y el 5. Yo les voy a mostrar cómo generar un valor aleatorio entre el 1 y el 5. Vean, nada más generar un valor aleatorio entre 1 y 5. ¿Cómo lo hago? Bueno, en el lenguaje R hay funciones que me permiten tomar muestras aleatorias de un grupo de datos. Yo puedo generar un grupo aleatorio de números que tengan una distribución normal, que tengan una distribución sesgada, que tengan una desviación estándar, no sé, de 5, una media de 4. Puedo hacer todo ese tipo de cosas y eso me sirve para poder ejecutar diferentes funciones estadísticas, ¿no? Y trabajar con los datos. Pero no son como datos reales porque R te los genera. Hay una función que se llama sample, que es igual de rbase, de rbase, que se llama sample, que yo lo que debo de colocar adentro cuando presiono tab es un vector de números, un vector de elementos, más bien pueden ser cadenas, valores lógicos, valores numéricos. Entonces yo selecciono X o escribo X simplemente, coloco igual y voy a escribir la función C de concatenar. Y voy a escribir, o bueno, voy a escribir lo siguiente, 1, 2 puntos, 5. Es lo mismo que escribir esta parte de acá. Del 1 al 5 separado por coma. Nada más que más condensado, ¿no? Más práctico. Pongo mi secuencia y entonces voy a poner una coma, presiono tab de nuevo y aquí me dice la palabra size, que me dice cuántos datos quieres tomar. Entonces yo selecciono size o escribo size y le voy a poner 1. ¿Qué es lo que acabo de escribir? Una función que se llama sample, que me va a servir para tomar una muestra de los datos del 1 al 5 y esa muestra va a tener va a ser solamente un valor, un elemento. Cuando yo selecciono esto y lo ejecuto, por ejemplo, aquí me mostró el número 1. Si yo lo vuelvo a ejecutar, me va a mostrar ahora el 3. Si lo ejecuto otra vez, me muestra el 5, ahora me muestra otra vez el 1, el 5, el 1, el 4, el 5. Va de forma aleatoria tomando valores entre el 1 y el 5. Entonces ya se imaginarán que si yo tuviera sample x igual a 1 en 1000, digamos, y le pongo size igual a 1, y ejecuto este código, pues va a ir tomando muestras diferentes, ¿no? 565, 803, 145, 343, etcétera, etcétera. Yo puedo aumentar esto poniéndole, digamos, 10, y ahora va a tomar muestras de 10 en 10. Bueno, muestras de 10. Entonces, ahora toma 10 elementos aleatorios de la secuencia del 1 al 1000. Ahora lo ejecuto de nuevo y toma otros 10 elementos, y así se sigue, ¿vale? Algo muy importante que quiero hacerles notar aquí es
acerca de la reproducibilidad de los códigos. ¿Y por qué lo estoy mencionando con la función sample? Bueno, cuando ejecutamos o utilizamos, y esto se los digo más como un paréntesis, cuando utilizamos funciones que me generen o que tomen muestras aleatorias de un grupo de datos, no importa el tamaño, si son 1000 datos, 1.000.000 de datos, un dato nada más. Si son valores aleatorios, siempre deben asegurarse que esos valores sean iguales siempre que se ejecute el mismo script. Si yo obtengo, por ejemplo, ¿a qué me refiero? Si yo obtengo, ahorita, tomé una muestra del 1 al 1000 y obtuve los valores 838, 285, etcétera, y toda esta lista de 10 valores, cuando otra persona lo ejecute, tiene que obtener estos mismos valores. Es decir, si yo les llegara a pasar este script, me tengo que asegurar que ustedes obtengan esto mismo. Pero ¿cómo hago eso? Bueno, hay una función en el lenguaje R que se llama, y le voy a poner aquí, asegurar reproducibilidad. Reproducibilidad. Ahí estoy escribiendo mal, ¿no? Reproducibilidad del código. ¿Cómo? Se llama set.sit. Coloco los dos paréntesis y voy a escribir cualquier número aleatorio ahí. Cualquiera. Yo normalmente empiezo con el 1. Pueden escribir 1000, pueden escribir 100, cualquier valor, no importa. Simplemente pongan un valor porque necesito un argumento numérico, el que sea. Colocan eso y después vamos a escribir de nuevo. Sample. Vamos a escribir x igual a del 1 al 10, ahora le voy a poner, coma, size igual a 1. Y vean lo que voy a hacer. Voy a ejecutar la función set.sit, voy a ejecutar sample y voy a obtener el 9. Ustedes se dieron cuenta que cuando yo estaba ejecutando varias veces la función sample, estaba obteniendo diferentes muestras, ¿no? Diferentes valores. Si yo vuelvo a ejecutar setSit de nuevo y otra vez sample, vuelvo a obtener el 9. Si lo ejecuto por tercera vez, todo junto, es decir, setSit, la función set.sit, y otra vez sample, vuelvo a obtener el 9. Eso lo que me asegura es que siempre obtengamos el mismo dato de valores aleatorios. Eso es la reproducibilidad del código. Entonces, cuando ustedes ven en un código que busquen en internet, porque eso es muy común, estar buscando cómo resolver algo también en internet, solamente hay que saber cómo buscarlo, ya les estaré diciendo cómo. Pero cuando intenten buscar códigos en internet y vean esto, set.sit, solamente se refiere a que están asegurando que lo que ellos están obteniendo para enseñarles cómo resolver un problema es lo mismo que ustedes deben obtener con set.sit, ¿vale? Entonces, de esa manera funciona. Y bueno, todo esto vino porque estábamos en un problema que necesitaba un valor aleatorio entre el 1 y el 5, ¿no? Y luego que intentar adivinar el número. Entonces lo voy a modificar y le voy a decir que sea del número del 1 al 10. Ahora, yo lo que quiero es que intente adivinar el número. ¿A qué me refiero con que intente adivinar el número? De cierta manera hay cosas implícitas en esta escritura o en este problema. Yo lo que quiero es que si el número dice, intenta adivinar el número y si el número coincide, que se muestre la frase ganaste. ¿Cómo vas a ver R o la condicional if que el número que yo quiero, que es el ganador, va a mostrarse en pantalla? ¿A qué me refiero? Voy a hacerlo con código para que no nos confundamos. Adivinar el número. Voy a escribir if tab, voy a poner if, voy a escribir aquí, en este caso, digamos, yo quiero que el número ganador, ¿no? Supongamos alguna rifa, una lotería, que el número ganador sea el número 6. Entonces voy a escribir una variable, todavía no selecciono una variable, pero voy a escribir una variable que se llama sum. Sum igual a 6. Y con esto ya estoy diciendo que una variable que se va a llamar sum, que va a tener mi valor aleatorio, si es igual a 6, se va a mostrar en pantalla, ganaste. Entonces simplemente escribo abajo, print, la función print, ganaste. Bueno, y voy a escribirlo así, ¿no? Ganaste. Ahí está. Y cierro con este de aquí. No, es al revés. Un momento, ahí está. Ganaste. Entonces, voy a ejecutar, bueno, a esta línea 57, este código de sample,
voy a guardarlo en una variable que se llame SAM, ¿no? Que simplemente es como la abreviatura de SAMP, que me está ocurriendo eso. SAMP. Entonces voy a ejecutar todo este código, le voy a dar en run y voy a ejecutar el código de acá. Mira, le voy a dar en run, no se va a mostrar nada. Si quisiera que se mostrara el número, no voy a tener que ejecutar set.sit. De hecho, el código como tal no tenía que estar con esto, el problema. Nada más les quería mostrar set.sit. Pero aquí no está como tal la reproducibilidad implicada. Simplemente era ejecutar sample de nuevo, ejecutar if, no se muestra, porque sample ahora va a tener el número, digamos, 4. Entonces lo vuelvo a ejecutar de cierta manera, lo ejecuto de nuevo todo esto, y hasta que me salga el 6, se dan cuenta, va a ser cuando se muestre el print ganaste, ¿no? Entonces es adivinar el número. Entonces yo lo puedo volver a ejecutar de muchas veces. Voy a obtener en este, ay, perdón, era acá. Voy a ejecutarlo muchas veces. Voy a obtener siempre el, aquí se está mostrando, ven, aquí en pantalla. Aquí está. En la parte del ambiente de array. Aquí está el 2 guardado. Lo ejecuto varias veces, ahora aparece el 7, el 2, el 3, el 1, el 5, el 10, el 6. Ahí está, ya apareció el 6, ¿no? Es un número aleatorio, ya apareció el 6. Voy a ejecutar ahora sí mi código y digamos que ya tuve el número que era el ganador y me va a mostrar ahora en pantalla, ganaste. Y de esa manera puedo hacer un código más aplicativo utilizando la condicional if, si se dan cuenta. Y utilizando diferentes funciones. Ese es como tal el propósito de esto. Que tengamos las herramientas necesarias para resolver problemas específicos. ¿Vale? Muy bien. Entonces, qué bueno que lograron resolverlos. Igual para las personas que vayan a ver la grabación, les recomiendo que intenten resolverlos. Para que vean que es muy útil conocer toda esta lógica que está detrás de un condicional. Vamos a César, ver. Ah, sí, dime. Sí, sí. perdón, yo tengo una duda. Ujú. Sí. Es que, bueno, ahorita, por ejemplo, tomando como ejemplo el de la edad, que es el ejercicio 1, Ajá. bueno, cuando ya ves que tenemos pues la variable, generamos la variable y luego ponemos la condicional if. Ujú, Entonces, al momento de imprimir, por ejemplo, yo le puse, eres un adulto, coma, ya eres legal, ¿no? O sea, y varias cosas más, ujú. porque, bueno, yo me había quedado como con la duda de que paste, o sea, servía como para poner un enunciado más grande. Pero, por ejemplo, Ajá. ahorita que lo hice con print, o sea, me da, bueno, me da sin problemas todo el enunciado. Entonces, en este caso, paste es más que nada como dices, concatenar, por ejemplo, una frase y agregar las variables, ¿no? Ajá. O sea, esa es como Justo. la diferencia. Ujú. Sí, de hecho, Paste lo que te sirve como tal es juntar ese tipo de elementos, juntar diferentes elementos en un mismo vector, porque lo que te genera al final Paste y Paste 0 es un vector nada más. Te genera un vector grande, puede ser, pero es un solo Ujú. vector, de un elemento. Es un solo elemento que puede ser una frase enorme, un solo valor numérico o una gran cantidad de valores. Por ejemplo, tú puedes poner 1.000.000 de valores en Paste separados por comas, y al final lo que te va a generar paste es un único elemento, pero en ese único elemento van a estar juntos los valores del 1 al 1.000.000, por ejemplo. Entonces, para eso te funciona. Tú dices que colocaste print y paste, ¿no? Para mostrar las frases. Primero utilicé solamente print Ajá. y justamente le puse, bueno, eso también lo intenté con el tercer ejercicio donde tenemos que poner el número es y puse Ujú, mi variable y con print solo no se imprimió, pero sí con, bueno, no se mostró, pero sí con print paste. Entonces ujú. también fue ahí, bueno, donde me di cuenta como que de la diferencia porque no me había quedado tan clara. Ahorita ya quedó un poquito más clara con lo que te mencioné, o... Sí, sí, justamente es lo que, bueno, esa era como mi duda, pero sí, ya, muchas gracias. Ok, vale, vale. Sí, fíjate que es como la es como una herramienta poderosa el combinar dos funciones, porque al final de cuentas estamos combinando dos funciones, print y paste. Lo que sí, y aprovecho justamente esa duda, algo que sí hay que tener en cuenta cuando utilizamos una función dentro de otra función son los paréntesis. Mm, los errores más comunes que nos vamos a encontrar en el lenguaje R es por los paréntesis. Tal vez han visto ese meme, ¿no? De que me están escribiendo un código, ¿no? Un programador lleva escribiendo un código un buen de tiempo y de repente intenta compilar, en este caso dicen compilar, como digamos correr el código, y les genera un error. Y el error se generó por un punto y coma, ¿no? Que no me acuerdo qué lenguaje era,
creo que es C++ el que manejaba punto y coma, no recuerdo, pero eran un punto y coma, ¿no? Eran como memes que hace mucho tiempo eran como muy graciosos, ¿no? Entre programadores. Era un chiste, de hecho. El punto y coma. Pues aquí es el paréntesis, ¿no? Digamos, el paréntesis es lo que me falló y a veces los paréntesis son los que me generan esos errores. Entonces, hay ocasiones, de hecho, en las que vamos a tener que utilizar códigos muchísimo más complejos y vamos a estar utilizando una función dentro de otra función dentro de otra función. Y eso va a generar muchos paréntesis o a veces vamos a tener que usar combinaciones de funciones dentro de una función más grande. Eso lo que puede generar son tal vez un poco de confusión al momento de leer un código, pero no solamente basta con saber qué paréntesis de cierre corresponde con qué función. Por ejemplo, aquí RStudio me lo dice. Si yo pongo mi cursor al final, me ilumina este paréntesis de inicio. Me está diciendo que este paréntesis del final corresponde con la función print. Si yo me coloco adentro, me ilumina ahora este otro, de la función paste, porque este de cierre corresponde con el de apertura de la función paste. Entonces, ese tipo de cosas no solamente debemos de saberlas, sino que hay que saber cómo estructurar los códigos. Y con estructurar los códigos también me refiero a que sepamos cómo colocar comentarios, cuál es la sintaxis correcta de un if, la sintaxis correcta de estas funciones, cómo debo de escribirlas. Está bien que escriba o deje espacios aquí, estos espacios en blanco que dejo en mis scripts son correctos o no. Eso va a depender también del estilo de cada una y de cierta manera las convenciones que se tienen de una buena escritura de código. Pero aprovechaba para mencionarles eso, ¿vale? Muy bien, entonces, esos son los tres problemas que podemos utilizar con if, con la condicional if. Yo lo que les quiero mostrar ahora en estos 10 minutos de clase que quedan, bueno, 9 al parecer, es una nueva condicional. Hay una condicional que se llama if-else. Básicamente, siempre que vean o bueno, más bien, no siempre. Una manera que recomiendan algunas personas es que para poder conocer o saber cómo se está ejecutando un código, no importa si es un código muy complejo o muy sencillo, podemos utilizar diagramas como estos de aquí, ¿no? Estos diagramas de flujo. ¿Qué les estoy mostrando? Yo les estoy mostrando igual la misma condición, ¿no? Cualquiera. Las condiciones que hemos visto, ¿no? Va a depender del problema, pero una condición cualquiera. Vamos a tener entonces dos ramificaciones, un valor lógico de falso y un valor lógico de verdadero. La condicional if-else funciona para ambos valores. Si es verdadero, pues se va a ejecutar el código que corresponda al valor de verdadero. Pero en el caso de que la condición sea falsa, también se va a ejecutar un código. Es como si le dijera, si ocurre esto, si ocurre o se cumple esta condición, ejecuta este código 1. Pero si no ocurre, pues ejecuta la otra opción, el código 2. Es como una opción A y una opción B, ¿no? Tienes un plan A, bueno, no funcionó, ahora tienes un plan B. El plan A sería el primer bloque con el valor de verdadero y el plan B, en caso de que el plan A no se cumpla, pues es la parte del bloque 2, el código 2, con el valor lógico de falso. Así es como funciona if-else con este diagrama de flujo. ¿Cómo funciona en R? En R funciona de la siguiente manera. Básicamente es la misma sintaxis. La sintaxis es igual al condicional if, se coloca la palabra reservada, los paréntesis y dentro se coloca la condición. Vean que la llave sigue igual, la llave de apertura, la llave de cierre. Pero ahora se agregó algo más. Se agregó una palabra reservada, una palabra clave llamada else, en minúsculas. Y se agregaron otras dos llaves, una de apertura y una de cierre. ¿Qué me permite la condicional if? La condicional if-else, me permite ejecutar un código para la parte verdadera, pero también me permite ejecutar un código para la parte falsa. True or false. Cualquiera de las dos va a ejecutar un código. El código va a depender de la condición también. Entonces, aquí yo simplemente los estoy mostrando. Tengo mi bloque de código 1 y se ejecuta solo si la condición es verdadera. Pero si esta condición es falsa, se va a ejecutar el bloque de código 2. Vean que aquí abajito en else ya nos está mostrando o no les estoy mostrando otros paréntesis con otra condición, porque ya no se evalúa otra condición. La condición sigue siendo una nada más en este caso. Solamente que dependiendo del valor lógico de la condición será si se ejecuta un bloque o el otro. Entonces,
¿Cómo funciona en R? Para escribir en R la condicional if-else, voy a poner condicional if-else, simplemente se escribe como si estuviéramos escribiendo la condicional if. Escribo if, presiono tab, selecciono esta opción, se aparece aquí la condicional, condition, pero ojo aquí, cuando escriba una condicional if-else, la palabra else la debo de escribir al final del bloque, de la llave de cierre. ¿Cómo? Me voy a la llave de cierre, no una línea después, sino en esa misma línea donde está la llave de cierre. Coloco un espacio en blanco y escribo la palabra else. Vean que también aparece de otro color azul, al igual que esta palabra if, porque son palabras clave, palabras reservadas. Y posteriormente escribo otro espacio en blanco y escribo otra llave de apertura y de cierre. Las escribo y doy un enter. Y listo, ya tengo mi sintaxis general de una condicional if-else. Y de esa manera ya puedo trabajar con 2 bloques de código. ¿Cómo funciona en este caso? La manera en que funciona es la siguiente. Pero antes de eso, ya que tengo mi sintaxis general de un bloque if-else, incluso esto va a aplicar esto que les voy a mostrar ahorita para la condicional if solita, es algo que se llama indentación, que se me olvidó mostrárselas al inicio, que era una parte muy importante. La indentación se refiere a un espacio en blanco que se deja en los códigos para que R o algún lenguaje de programación pueda interpretar cuál es el bloque de código que se debe de ejecutar o qué parte corresponde a un bloque de código. Por ejemplo, voy a irme un poquito arriba. Con esta parte, vean, un ejemplo, ¿no?, que habíamos visto, el número par y que se muestra el valor. Yo tengo la palabra clave if, la condicional if completa, la estoy subrayando, pero vean que aquí, cuando ejecuto los bloques de código o cuando los escribo con print, se muestra este espacio en blanco. Este espacio en blanco que estoy seleccionando se llama indentación. Ese es muy importante, porque eso permite como tal tener un mejor control o una mejor sintaxis y también lectura de los códigos. En R tal vez podría omitir la indentación, déjenme ver, la voy a ejecutar. Sí, o sea, no me genera errores, pues, con la indentación, pero en lenguajes como Python ahí sí es un poquito más especial. Entonces, la indentación no está simplemente porque se vea bonito el código, sino porque permite tener un mejor control de los códigos. Para eso sirve la indentación, y son estos espacios en blanco. Cuando yo escribí la condicional else, aquí abajito, que di un enter, también se colocó un espacio en blanco. De hecho, yo con que ponga mi cursor aquí, el cursor no empieza al inicio, si se dan cuenta, de la línea gris o la parte gris, sino que empieza después. Vean, está empezando después. Ahí es donde debo comenzar a escribir códigos, ¿vale? Esos espacios son importantes. Bien, estos últimos minutos que quedan les quiero mostrar un ejemplo nada más. Cómo funciona la condicional if-else, y la siguiente sesión continuamos. Voy a poner de forma intencional también una condicional verdadera, que siempre se esté ejecutando, ¿vale? El hecho de que yo coloque verdadero es simplemente para que se ejecute siempre un código. Entonces voy a colocar, voy a poner condicional if-else para valor true, ¿no? Para valor true. Voy a escribir if, presiono tab, selecciono esta parte. Voy a escribir ahorita de una vez la palabra true. Yo voy a escribir print, paréntesis, comillas, pero no comillas. Voy a escribir una variable, ¿no?, que habíamos usado, que se llama var, que vean esto también, y qué bueno que lo estoy haciendo, porque es algo importante. Esto que estoy haciendo no es tan adecuado de cierta forma. ¿A qué me refiero? Que yo ya tenía una variable que se llama var. Esa variable que se llama var, normalmente puede ser que tengamos un código muy grande para ejecutar, y ese código tan grande que tengamos que ejecutar, tal vez mi variable yo la tengo hasta el inicio, como es mi caso. No es tan eficiente y no es tan adecuado estar escribiendo un código tan complejo. Por ejemplo, digamos que tenga 200 líneas de código, aquí tengo 74. 200 líneas de código y tener que ir otra vez hasta mi variable. Una manera que a mí me gusta hacer es que si voy a utilizar una variable que ya utilicé en mi script, la ejecuto en mi consola y veo cuál es el valor que tiene, ¿no? Ejecuto var y tiene 24. Y otra forma simplemente es verla acá. Tengo var, tiene 24. La voy a usar, me sirve, ¿vale? Entonces es una práctica también adecuada
el utilizar la consola en conjunto con el ambiente de RStudio, ¿vale? Para saber, o si van a utilizar una variable que ya utilizaron previamente. Muy bien, nada más quería dar ese paréntesis. Entonces, ¿qué voy a poner? Voy a poner var, y voy a poner igual aquí en este caso, más 10, ¿no? Igual, creo que era el mismo ejemplo que tenía. Más 10, y ejecuto este código, ¿no? Lo voy a ejecutar. Lo ejecuto y se muestra 34. 24 más 10, 34. Todo bien. Pero, ¿qué pasa si en este caso yo tengo una condición que no se cumple? En este caso, voy a poner condicional, perdón, aquí era condicional if, y aquí era condicional if else para valor falso, ¿no? False. Voy a escribir de nuevo if, selecciono la opción de if que me da RStudio, coloco false, voy a escribir print de nuevo, var más 10, pero después voy a escribir la sintaxis anterior. Me voy a la llave de cierre, coloco la palabra else, coloco las llaves, doy un enter y vuelvo a escribir print, y ahora voy a poner var menos 10, ¿vale? Y voy a ejecutar eso. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Lo que yo debo de esperar es que se ejecute la parte else. ¿Por qué? Porque la condición es falsa. Voy a seleccionarla, voy a ejecutarla, y ahora lo que voy a mostrar es el número 14, porque 24 menos 10 nos da 14. Y de esta manera puedo ejecutar las dos partes de un código. ¿A qué me refiero? Perdón, las dos partes lógicas de un código. Cuando es verdadero y cuando es falso. Vean que con esto cada vez vamos aumentando la complejidad de la estructura de una condicional. ¿Por qué? Porque de cierta manera nos permite tener mejor control sobre los scripts, sobre los códigos que se van a ejecutar. Esto del if else es una herramienta muy, pero muy, muy potente. Es más, estoy segurísimo que todos los programas, muchos softwares que utilizan como tal condicionales, por ejemplo, un software de computadora utiliza igual condicionales, tiene sus ciertos códigos de programación, van a encontrar siempre condicionales if else, puro if else ahí. Entonces, esto ya se vuelve una herramienta muy importante porque de cierta manera están diciéndole, oye, no se cumple mi condición, pero quiero que se cumpla algo, no quiero que se ejecute algo. Pues en caso de que no se cumpla una condición en específico, pues se ejecuta otra cosa. Entonces, por eso aquí les puse la flechita. Si mi condición es verdadera, se ejecuta la primera parte que corresponde al código de if. Ojo aquí, este código corresponde a if. Si yo tengo mi condición como falsa, se va a ejecutar el código de else, no el código de if. Por eso aquí tiene el tache y aquí tiene la palomita. También es importante eso. Este código que está en azul corresponde al código de else y el código en verde corresponde al código de if, ¿vale? Entonces también de esa manera podemos interpretar un poco más fácil las condiciones. Muy bien. Entonces, voy a dejar la sesión hasta aquí para que la siguiente sesión del miércoles continuemos y nada más les voy a mostrar otros ejemplos de aplicativos de determinar si un valor es negativo o positivo, ¿no? Por ejemplo, tengamos diferentes valores y saber si es positivo o negativo, ¿no? Dependiendo de alguna condición. Les voy a mostrar eso, les voy a mostrar en este caso no técnicas, pero una manera adecuada de cómo leer un código, un if else como el anterior. Entonces les voy a ir mostrando poco a poco cómo debemos ir leyendo estos códigos. ¿Por qué? Porque conforme vayamos avanzando, esto se va a volver más complejo. No difícil, en sí los lenguajes de programación son difíciles, eso sí. Difíciles de aprender, solamente es cuestión de práctica. Pero sí tenemos que ir familiarizándonos con todo esto. ¿Por qué? Porque vean, vamos a llegar a una parte, les voy a mostrar el código de una vez, en donde vamos a tener estos códigos y vamos a tener un buen de llaves. Estas llaves nos pueden confundir. A mí me confunden un buen siempre. Cuando escribo códigos muy complejos y los dejo ahí, luego ya no me acuerdo de ellos y los vuelvo a abrir, me llegan a confundir. Pero la manera en que puedo interpretar de nuevo esto es sabiendo cómo se posicionan las llaves. Esto es algo que vamos a ver en la siguiente sesión, si nos da tiempo. Entonces, vamos a ver todo eso y esto es lo que les decía, ¿no? Algo que se llama un if anidado. Un if sobre otro if, dentro de otro if, dentro de otro if. Eso lo podemos hacer también en R. Y aquí vean que los códigos ya se vuelven más complejos. ¿Por qué? Porque vamos a ver esto. Esto es lo que al final queremos llegar.
Esto solamente es un código para determinar, digamos, si un año, por ejemplo, 2024 o 2036 como aquí, es un año bisiesto o no es un año bisiesto. ¿Y cómo podemos hacer eso? Con diferentes condicionales if else, pero combinadas de una manera específica. Y aquí es donde podemos pedirle ayuda a ChatGPT, ¿no? Por eso puse esta carita, ¿no? Porque la verdad sí es algo muy complejo. Entonces, con eso vamos a concluir esta parte y les voy a mostrar ya después la parte de los ciclos for. Muy bien. ¿Tienen alguna duda, una pregunta, algo más que quieran saber? ¿O cómo vamos hasta ahorita? ¿Todo bien? Ustedes me dicen. Sí, lo que hemos visto ha estado, creo que con todos los ejemplos estaba bastante claro. Ok. Vale, vale. Si tienen alguna duda, pregunta, algo que no haya quedado claro de esto, me lo pueden decir, ¿eh? Igual con los problemas, si tienen alguno y si quieren que hagamos uno, adelante, ustedes escríbanme y yo voy a estar contentísimo de que resolvamos uno de estos. No sé por qué, pero a mí me emociona escribir códigos, es como un hobby ya para mí. Entonces, eso de andar escribiendo en la computadora es como, no sé, se siente bien, pero ya estaremos viendo todo esto. Bueno, entonces voy a detener la pantalla y voy a detener la grabación. Vale, sí, busco un problema.